105. 9:44 minutos. José La Luz. Bueno, señores, en realidad esperamos que el CONEP no tome a mal estas reflexiones que hacemos aquí. Lo que queremos es que ellos entiendan que hay un cambio de paradigma y que aunque ahora mismo los mismos sectores que están protestándole a los políticos no los identifican a ellos como responsables de la mitad del problema social y económico de nuestro país, llegará el momento en que la atención se va a centrar también en el empresariado y van a empezar a demandarle como le demandan a el sector público. Cuando yo fui a Wall Street a visitar a los de Occupy Wall Street en Zuccotti Park, en el centro de Nueva York, el lema era somos el 99%. ¿Por qué el lema era somos el 99%? Porque los que estaban protestándole al centro económico y financiero de los Estados Unidos estaban protestando porque el 1% de los ricos norteamericanos tiene más que el 99% de los ciudadanos. Y ese era el lema ya. O sea, el objetivo de Occupy Wall Street era contra el empresariado norteamericano, contra los líderes económicos. Eso va a llegar aquí. Lo que pasa es que el empoderamiento de allá tiene otras características. Y los empresarios dominicanos tienen que anticiparse a eso para que los ciudadanos los veamos con admiración a ellos, a esa nueva generación. Los otros tuvieron un rol de construcción, pero estos que vienen ahora tienen que entender también cuál es su rol. Miren, señores, varias cosas. Ayer, a través de un amigo común de Julio y mío, a través de Leandro Núñez, tratamos el tema de la carretera Azua-Guayabal. Y entonces Leandro habló con Malepín. Y dice Malepín, le dijo a Leandro, según Leandro me dijo a mí, como tenemos un compromiso con estos jóvenes, que él no habló porque él va cumpliendo y que él no tiene que hablar. Él ha hecho todo lo necesario y que ahí lo que hay es otros intereses ocultos. Que ahí no, que él está cumpliendo y que él está trabajando. ¿Y cuáles son los intereses ocultos? Yo no sé, porque simplemente eso fue lo que Leandro me dijo. Bueno. Nosotros seguimos dándole el beneficio de la duda a Gonzalo Castillo, que hasta ahora se ha comportado a la altura de las expectativas de la gente. Y esperamos una respuesta, que el Sol de la Mañana se merece una respuesta, porque nosotros yo pensé que ya hoy iban a llamar. Cuando hacemos una crítica la hacemos con un perfil constructivo, no para dañar de manera pura y simple a nadie. Entonces nosotros nos merecemos respeto y queremos que nos den una explicación de qué pasa. Si todo está bien, pero que lo digan de manera oficial. Pues esos muchachos andan con una serie de pruebas documentadas ahí que también, como ciudadanos, merecen que las autoridades les respondan. Ese es uno de los problemas fundamentales de la sociedad de hoy y en breve paso a explicarlo. Otra cosa importante es saludar la iniciativa de mi amigo Ramón Cabrera, que es el presidente de la Comisión Económica y de Planificación de la Cámara de Diputados. Yo no puedo esperar menos de Ramón Cabrera, un dirigente responsable, joven del PLD. Diputado, hermano. Así es, entonces le está proponiendo una modificación. ¿Y cuándo que viene Ramón Cabrera, Sonia? ¿Cuándo tú coordinaste con Ramón Cabrera? Para tratar el tema de las administradoras de fondos de pensiones. Para el viernes pasado, me dijiste. Tenemos que traer a Cabrera para acá. Yo lo he visto personalmente, él sabe cómo lo estimo. Y yo quiero que él venga para que hablemos de la modificación de la ley 87-01. Insisto con el mayor respeto y esperando que entiendan que yo no tengo ánimo personal en ninguno de mis comentarios. No me gusta la posición de la superintendencia. No me gusta la posición de la superintendencia. Parece ser una posición que crea una base de apoyo, un ambiente propicio para que las administradoras de fondos de pensiones sigan llevándose toda la masa de los beneficios del ahorro compulsivo que representan los 239 mil millones de los fondos de pensiones. Eso de que un escenario A, donde ellos voluntariamente bajan del 30 al 25, eso no puede ser. Un escenario B, de que vamos a fortalecer la AFP del Banco de Reserva para que entonces ellos vean una competencia, eso es peor todavía.
Y la modificación de la ley 87-01 no es solamente bajar los beneficios por administración de fondos, es revisar el 0.5 bruto del total y también el seguro compulsivo de vida que hay ahí, que se lleva un 1% de los fondos. Eso hay que verlo, y hay que democratizar eso también. Entonces, con lo que le quitemos a ellos, vamos a financiar la seguridad social de los pobres que no tienen seguridad social y vamos a habilitar el tercer pilar del contributivo subsidiado, del contributivo mixto. Y vamos a tener una ley de seguridad social que refleje el espíritu con que fue creada, no solamente que beneficie a 5 familias ricas de la República Dominicana. Miren, señores, por último, ayer el presidente Fernández publicó un artículo en el periódico Listín Diario. Él tiene una columna que se llama Observatorio Global. Yo he dicho que el presidente Fernández ha dado 2 muestras de cambio. La primera muestra de cambio, he dicho que está dando muestras de cambio. Y objetivamente voy a citar 2. La primera la dio en la apertura del Congreso, cuando habló de la necesidad de respetar las tecnologías de la información y de la comunicación y aplicarlas a la política. Citó el caso de Túnez, donde un joven se prendió fuego, y citó el caso de Edward Snowden y la denuncia por el programa de vigilancia PRIMS. Entonces, el presidente Fernández está dando esa muestra de cambio, a pesar de que cuando el presidente Fernández abrazó el balaguerismo y dejó de lado el bochismo, el presidente Fernández se convirtió en un político conservador. Y en el último tramo de su gobierno pasó de una ofensiva brillante como la que exhibió cuando inauguró el Cursa UAS en Santiago y dijo ahí que Bill Gates, Microsoft, Steve Jobs y Apple habían hecho la revolución que no lograron los soviéticos en 70 años. Ese es el presidente Fernández que yo compro, que yo consumo, a un presidente Fernández que pasó a la defensiva y a tratar de justificar todo lo malo que se hizo en el gobierno. Se volvió conservador, se volvió lejano, se volvió un líder de ideas atrasadas de manera repentina. Pero debajo de eso, ahí hay un intelectual. Y ese es el intelectual que ayer escribe en el Listín Diario un artículo que se llama Nuevas tendencias en las protestas populares. Y obviamente me llamó mucho la atención este tema cuando lo leí. Es la segunda vez que leo sus artículos, porque yo estoy precisamente trabajando el tema de las tendencias, las protestas populares, porque ese es un concepto, el de las revoluciones, la revolución de las expectativas de un argentino que se llama David Koncevic. El de la revolución de las expectativas, que Lionel cita el concepto de revolución de las expectativas. Él le pone revolución de las expectativas crecientes, pero yo no conocía que fueran crecientes, sino que fue revolución de las expectativas. No cita Koncevic, pero ese es el concepto de Koncevic, el argentino, que es consultor, un tipo extrañísimo porque no acepta que lo filmen ni da entrevistas ni nada, pero que es un gurú latinoamericano con influencia en el mundo entero. ¿Qué pasa? El presidente Fernández en su artículo empieza analizando la primavera árabe, el tipo de Túnez que se prendió en fuego y después lo que pasó con Hosni Mubarak, con Ben Ali y con Muammar Gaddafi. Él dice que la primavera árabe se convirtió en un invierno islámico por la concentración de árabes en la crisis. Después habla de cómo la crisis europea económica se llevó los gobiernos de Italia, de Francia, de España, etc. Y entonces pasa a explicar que si bien es cierto que las primeras 2 crisis, la primavera árabe y el cambio de los gobiernos europeos por el mal manejo de la crisis económica pudieran justificarse y encuadrar dentro de lo tradicional, el presidente Fernández no se explica las protestas en Brasil, las protestas en Tailandia
en Turquía y en Indonesia. Y él dice que la de Brasil, ¿cómo es posible que si en Brasil es un modelo de éxito económico, sea la clase media la que está protestando, y como una protesta por el transporte se convierte en una protesta nacional? Entre las nuevas expectativas de la clase media. Sí, la evolución de las expectativas crecientes. Sí. Pero ¿a dónde está el problema? El presidente Fernández dice... Él insiste en que son protestas de la clase media, y esa clase media son fruto de la prosperidad económica. Eso dice él. Sí, pero el problema es, y él entonces entiende que eso se debe a un empoderamiento económico y tecnológico. Claro, y dice él dice el uso de la nueva tecnología. Sí, él dice que el empoderamiento brasileño pasó de 3% de acceso a Internet a 45% en una década. Obviamente, ¿qué pasa con el presidente Fernández? Que el presidente Fernández no entiende el fondo del problema. No lo entiende. Y llega y no lo entiende. Yo digo que no lo entiende porque no propone nada. Cuando tú lees el artículo de él, él termina insistiendo que las protestas de la clase media se deben a el fruto de la prosperidad. Pero tal vez en un próximo artículo no, oye, que bueno, porque primero explica el fenómeno. Ahora, yo saludo este artículo de prosperidad. Bueno, él dice que en la medida que la clase media, la economía ha crecido, se ensancha una clase media que se empodera con la tecnología, y entonces protestan. Exacto. Le protestan a los políticos. Está el desarrollo humano, el desarrollo intelectual. Sí, pero él dice que no solo el desarrollo económico. Él dice por eso es que la clase media es peligrosa. Pero él dice que esa revolución de las expectativas crecientes es lo que dice Concevi. Concevi le preguntó a un grupo de chinos: ¿dónde ustedes quisieran vivir? Eso está en su tesis de las expectativas, de la revolución de las expectativas. En un país donde el más pobre gane 1 y el más rico gane 5, o en un país donde el más pobre gane 1 y el más rico gane 500. Y la mayoría de los chinos respondió: en un país donde la diferencia sea de 1 a 5 y no de 1 a 500. ¿Qué significa eso? Que ya las protestas no son de la pobreza absoluta. Antes tú estabas en el fondo y tú gritabas para que te saquen del fondo. Ahora tú no estás en el fondo. Tú estás en el medio y quieres subir más. Tú estás en el medio y tú quieres subir más. Claro. Por eso se llaman expectativas crecientes. Porque permanentemente tú vas queriendo más de lo que tienes. Dice él que no están siendo dirigidas esas protestas ni por partidos políticos, ni por sindicatos, ni por nada, sino que tienen poca organización, pero una gran efectividad. Por eso es que yo digo, por eso es que yo digo, las nuevas tecnologías, ¿no? es que él no lo entiende el problema. Lo está explicando. No, oye lo que pasa. Ahora, la propuesta no es un problema de redes. Las redes son una expresión social de la tecnología. El tema es la tecnología. Claro. Es que hay un cambio de paradigma, yo lo dije. Cuando cae el muro de Berlín, hay un cambio de paradigma. Él dice que es el uso de la tecnología de la comunicación. Sí, pero eso son herramientas. Detrás de eso hay un nuevo paradigma, hay una nueva forma de ver las cosas. ¿Y cómo se expresa eso? En el cambio de la simbología del poder. La sociedad quiere estructuras de poder más horizontales, más cercanas, más iguales a ellos. Antes el poder estaba lejos. Por eso Lionel anda con un saco y una corbata todavía. ¿Entiendes? El poder estaba lejos y tú lo simbolizabas a través de ese tipo de formas clásicas, tradicionales. Ya la gente quiere otro tipo de representación. ¿Y cómo se expresa esto de una manera más llana para que el pueblo lo entienda? Por ejemplo, el mismo ciudadano que es votante es el mismo ciudadano que es cliente, consumidor. Sí. Cuando una telefónica me trata mal a mí como cliente, me voy para otra. De una vez me voy para otra. Claro. ¿Qué hacen las telefónicas entonces? ¿De quién yo recibo mi primer saludo de cumpleaños? Cuando de una telefónica. De una telefónica. A las 12 en punto me saluda primero que mi mujer, que duerme conmigo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están basados en tecnología y hay una gran cantidad, hay una base de datos que cuando coincide con la fecha, automáticamente manda un mensaje de salida. Te da valor. Y me da valor. El PLD nunca me ha felicitado, ni el gobierno, porque el PLD y el gobierno no se basan en tecnología, pero tienen más información que yo, que la telefónica. Esa es la diferencia. Ahí está todo. Entonces, el mismo ciudadano que es cliente es el mismo ciudadano que vota.
Entonces vive comparando. Vamos a pensar, Eury, vive comparando con atención. Vive comparando de manera subconsciente el trato que le dan las dos. Y eso es lo que ellos no han entendido. Es verdad. Entonces, eso es lo que lo vive comparando en el subconsciente. Lo que yo digo de los pequeños detalles. Sí. Entonces tú sabes qué pasa. Ahora yo te lo voy a poner en el plano del ciudadano. Te lo puse en el plano del cliente. El mismo ciudadano que las telefónicas se pelean con él es ese mismo ciudadano que sale de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una mochila y coge para Santo Domingo Norte o para Cristo Rey en la Tiradentes. No, en Cristo Rey en la Tiradentes. Y cuando se apea, lo para una patrulla. Parece a la derecha, parece ahí. Cállese. No te pongas lejos que te sentí un menudo. Le quitan los cuartos, lo meten preso. Mire, pero que yo vengo de la UAS, que te calles, te dije, ¡pa! Y una vecina que ese es fulano, el hijo de fulana está en la UAS, que lo vaya a buscar al destacamento. Entonces va al destacamento de Cristo Rey y la mujer tiene que empeñar una licuadora para sacarlo, porque si no se lo mandan para el palacio. ¿El PLD se entera de eso? ¡No! Entonces el mismo ciudadano que lo felicitaron las telefónicas porque cumplió años, es el mismo ciudadano que el gobierno agarra, lo maltrata, lo mete preso sin considerar que es estudiante. Si el gobierno se basara en tecnología, como hacen las telefónicas, le pide su cédula y le dice, discúlpenme, estamos haciendo un chequeo de rutina, permítame su identificación. Lo pasa por el celular, ve que es un joven estudiante que no tiene ficha, que no están buscando, y le dice, ¿a dónde usted vive? Usted vive en la 38. Vamos a llevarlo. Eso es muy peligroso. Mire usted, lleve a ese joven a su casa. Usted me responde por él. Si hiciera eso el gobierno, ¿qué hiciera el joven? Respaldar el gobierno. ¿Tú crees que le va a protestar? Sentirse respaldado por el gobierno. ¿Entiende? Entonces ese es el problema. ¿Por qué está protestando la clase media? Porque esa es la misma que consume. Esa no está en el fondo. Esa es la que puede hacer la comparación. Porque es la que el empresario trata bien. Es la que las empresas tratan bien. Entonces hay un proceso de fidelización por parte del sector privado para ganarse al ciudadano. Y hay un proceso de desprecio y de desconsideración por parte de los políticos. En mi mesa de votación, yo tengo una mesa de votación que yo estoy haciendo un ejercicio con ellos. Ok, el PLD mandó a trabajar esa mesa de votación el año pasado. ¿Ustedes saben cuándo vuelve el PLD a trabajar esa mesa de votación? El 16. El 16. De aquí al 16 no le importa. Y ese es el problema. No es como dice el presidente Fernández, que son expectativas crecientes porque la gente aspira más y más. No, lo que la gente quiere es un trato más acorde con lo que da. Porque quien le da el poder a los políticos es el pueblo. Pero son combinadas entonces, José. Sentido de pertenencia. No, pero son combinadas. Es decir, hay una expectativa creciente permanente de quienes son también tratados bien. Además, y hay una ausencia de trato. Entonces yo creo que es una combinación de las dos cosas. Entonces esas son las cosas que los políticos dominicanos tienen que discutir. Esos son los temas. No que si yo te doy una regiduría, que si tú me quitaste una diputación, que yo me quedo con el PRD, que yo voy para el comité político, que yo voy al comité central. No, es como tú mejoras la alianza con tu representado. Esa es la clave. Esa es la discusión estratégica. Pero recuerda que los acontecimientos y los fenómenos no solamente son el problema estratégico. Tú tienes toda la razón en cómo valorar y evaluar y actuar frente a esa situación. Pero hay problemas cotidianos inmediatos que tú tienes que darle salida inmediata. Por ejemplo, está bien, pero es otra cosa. Ahora, trabajando con eso es el día a día. Pero, oye, pero ese día a día es lo que te garantiza que esa gente precisamente entiende que tú lo estás tratando bien. Porque aunque tú le das pero trato, ¿cómo tú lo vas a tratar? Si tú no entiendes el problema, si tú no diagnosticas, ¿cómo tú lo vas a resolver? Estamos de acuerdo. ¿Cómo tú lo vas a resolver? Yo te digo, vuelvo y te digo, ¿por qué el PLD no me visita cuando yo tú tienes razón en eso. O sea, ¿Y por qué el Orange y Claro y Tricón y Viva lo hacen? Porque el PLD lo que le falta, porque por ejemplo el presidente está... Esas visitas que está haciendo el presidente es de alguna manera la interpretación de eso. Yo te estoy hablando. Ahora, ¿por qué yo hice esta reflexión, Julio? Y sé que me extendió un tiempo. Porque me agradó la coincidencia. Yo estoy estudiando este problema. Pero le está claro que eso. Oye, fuera del aire, yo le voy a decir algo a ustedes. Yo tengo años estudiando este problema, años de la crisis de representación. Y el presidente viene y me la pone en bandeja con este artículo. Eso debería ser motivo de discusión en el Congreso. Es eso. Díselo a él. ¿Qué es lo que yo le voy a decir? Eso que discutan el presidente del PLD. Cambio fuera,